Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a terminar nuestro día de reposo con otro comentario, el comentario del capítulo 14 del libro de Josué. Así es que, pues, si gustan acompañarme, vamos a iniciar con nuestro estudio. Es un comentario, estamos ahorita, se los había comentado ya desde antes, estamos en en los capítulos que relacionan la entrega de la tierra prometida, la repartición, y vamos a ver que efectivamente comenzó a hacerse esto a través de las suertes que le llaman, ¿no? Un procedimiento ahí que por medio del cual, pues bueno, fue entregada la tierra, independientemente de las reglas que ya existían previamente. Josué capítulo 14. Así es de que, pues bueno, a través de estos capítulos, como ya lo habíamos comentado, se, registra la repartición de la tierra prometida y se puede conocer en estos capítulos la, lo que es la distribución geográfica que tuvieron las tribus de Israel desde el tiempo de la partición de la tierra, en el tiempo de Josué. Y en este relato de la distribución de la tierra se combinan dos aspectos, uno que podríamos llamarlo el aspecto teórico y el aspecto real, lo que realmente existía en ese momento, ¿no? Porque en gran parte del territorio se menciona como perteneciente a las tribus de Israel, pues estaba ocupado por los cananeos inicialmente y aún los filisteos eran vecinos. Es decir, a través de las guerras que se detallan en el libro de Josué, eh, fueron, fueron desocupadas las tierras que iban a tener en posesión Israel. Sin embargo, recordemos que hubo porciones que no fueron desocupadas y que se mantuvieron ocupando los filisteos, que pues obviamente no eran vecinos muy agradables. Y en determinadas zonas territoriales ellos se mantenían. Y por eso la posesión de lo que posteriormente se conoció como Palestina, el lugar que habitado por los filisteos, antes que una realidad, en ese momento pues era una esperanza. La esperanza, la esperanza de que en un momento dado también fueran ocupadas por las tribus. Dice el verso 1, desde el verso 1 y Josué 14, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, dice, por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Recordemos que aquí, ya para este lugar, de este lado, del lado eh, oriente del Jordán, atravesando el Jordán, ya no estaban todas las tribus porque recordemos que hubo tribus que se quedaron antes, decidieron quedarse antes por el tipo de terreno que existía. Las tierras eran ricas para tener ganado. Y aunque aquí se menciona que se habla de las suertes como medio, como procedimiento para repartición. Y aunque no hay una claridad sobre de qué manera se echó esta suerte, lo que este término implicó en su momento fue más importante que el procedimiento en sí. Eh, Porque ¿qué fue lo que se quiso evitar con la suerte? ¿Qué te imaginas que se quiso evitar? Pues bueno, eh, que se evitaran intrigas, que se evitaran problemas en el sentido de que hubo preferencia por parte de voluntad humana para determinada tribu acerca del lugar, del lugar
topográfico en que estuvieran ubicadas las tribus. Eso fue lo que se quiso evitar. Así es de que la suerte o el sorteo que se llevó a cabo también, por otro lado, pues, permitía a los propios israelitas como que remitir esa decisión para la voluntad de Dios. Fue por voluntad de Dios que determinada tribu ocupará determinado lugar. Y los israelitas consideraban que en este procedimiento pues no intervino ninguna voluntad humana en sí. Y de acuerdo a la ley de Moisés, en esta repartición, los jefes paternos de cada una de las tribus de Israel eran los que tenían derecho a recibir la herencia. Otro aspecto de relevancia fue la participación que tuvo Eleazar, el sacerdote, el sumo sacerdote, ya que al hablar de suertes que fueron echadas, los israelitas contaban con la garantía de que efectivamente la designación de las porciones de la tierra sería por voluntad divina. Esto reforzaba más esa idea, la participación de Eleazar. Y por otro lado, se determinó la participación específica de tres liderazgos, ¿no? Por decirlo de una manera. El gobierno, que era representado por Josué como líder de la nación de Israel, en el caso de Eleazar como líder espiritual, ¿sí? De la nación, y por otro lado la participación de los líderes de cada tribu, y en estos tres liderazgos ellos se reunían de determinadas circunstancias para acordar ciertas circunstancias de relevancia para la nación a partir de entonces. Dice el verso 3, porque a las dos tribus y a la media tribu se les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín. Ya quizás es esta especificación muy importante que debemos considerar siempre. Dice, no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Así es de que comúnmente nosotros pensamos y decimos, expresamos, hablamos de las 12 tribus de Israel en todo momento. Pero en realidad eran 13, llegaron a ser 13. ¿Por qué? Pues porque de los hijos de Jacob, Israel, fueron 12, pero de los descendientes de uno de ellos, que fue José, se dividieron y fueron dos tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Entonces, en total pues, fueron 13 tribus. A partir de la descendencia de José, por supuesto. Dice el verso 5 de la manera que, y por eso, perdón, aquí por esa razón, en el versículo 4 se hace esta especificación, dice, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín. Si damos cuenta, la propia escritura hace esta referencia que debemos considerar, tomar en cuenta siempre. No, ya, otra vez, dice verso 5 de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Es decir, fueron obedientes, no hubo opiniones nuevas, ajenas, etcétera. Estuvieron dadas las condiciones. Dios mismo estableció las condiciones para que su voluntad fuese respetada. Aquí estamos hablando de heredades. Por ejemplo, seguramente todos hemos llegado a conocer el tema o a estar involucrados, quizás algunos, en el tema de la herencia, de las herencias. Y eso es importante que lo aprendamos, que lo consideremos. ¿Por qué? Porque recordemos que de la propia escritura aprendemos nuestra vida cotidiana. De todo el Antiguo Testamento, de toda la ley, nosotros una vez que ya la estudiamos, que ya analizamos, concluimos finalmente que toda la ley fue escrita para nuestra enseñanza. Y como dijo Pablo, todos esos acontecimientos fueron escritos para nuestra enseñanza. ¿Y de qué manera podemos aplicar esta enseñanza? Bueno, en nuestra vida cotidiana, pero hay que entender cómo.
Aquí es importante que nos ubiquemos en el tema de la herencia. La tierra prometida era una herencia, era algo que el Señor prometió para el pueblo de Israel, para la nación. Y, y lo importante es que él llevó a cabo, cumplió con todos los medios necesarios para que su voluntad se cumpliera. Lo mismo sucede en una herencia. Y es ahí donde muchas veces se comete el error. Te lo digo porque si tú ya estás quizás ya tienes la edad eh, por la que consideres, porque es sano además, eh, dejar algún testamento, alguna herencia, no importa cuánto sea, no necesariamente tiene que ser mucho, así sea poco, pues es importante ser responsable. El testamento hoy en día evita muchos conflictos para los hijos, siempre y cuando se haga bien, siempre y cuando se tenga conocimiento de cómo hacerse. ¿Por qué? Se los digo porque lamentablemente la falta de orientación hace que los testadores lleven a cabo sus testamentos, pero se olvidan de proveer las condiciones necesarias para que la voluntad que están expresando en su testamento, pues el día de mañana se cumpla. Y muchas veces se les ocurre a los testadores dejar su testamento yo quiero esto y quiero que mis hijos se repartan de esta manera y se olvidan de dejar los elementos necesarios, las condiciones necesarias. En ocasiones tienen que dejar dinero disponible para trámites determinados, por ejemplo. No puede hacer así nada más la voluntad y ya. ¿Por qué? Porque de por sí dejar bienes les implica una responsabilidad patrimonial para los hijos, para los que reciben la herencia. Pero encima de ello, si no se dejan las condiciones adecuadas, legalmente hablando, hay impedimento para que esa voluntad se cumpla. ¿Y cuál es el detalle aquí? Pues bueno, tú puedes decir en tu testamento lo que quieras. El notario no te lo va a impedir. Tampoco te va a prever para que cumplas con todo lo necesario para que esa voluntad se cumpla el día de mañana. Estamos hablando de hechos futuros. Simplemente plasma el notario tu voluntad en un documento y eso es todo. Punto. Ya. Da fe de que tú diste tu voluntad en ese sentido. Y entonces aquí lo importante que debemos aprender es que hasta este momento todas las condiciones para la repartición de la tierra, para la repartición de la heredad de Israel, fueron dadas, fueron provistas. Incluso las victorias en las batallas para poder conquistar la tierra prometida. Y esa es la razón por la cual vemos por milagros, vemos eventos sobrenaturales importantes y de relevancia que la escritura registra precisamente porque la voluntad del testador, del autor de la herencia, tuvieron que haberse cumplido. De la misma manera en que el autor de nuestra herencia hoy en día, para todo creyente, que es Jesucristo, Yeshua, el autor de la vida eterna, ha hecho su trabajo, cumplió con su propósito divino de haber provisto de los medios necesarios para que tú y yo no tengamos ningún pretexto de poder cumplir lo que nos toca a nosotros para recibir nuestra herencia, la vida eterna. Así es de que esto es importante. Y pues bueno, dice una vez más, verso 5, de manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Fueron fieles, fueron obedientes, cumplieron con la voluntad del Señor. Y esto explica por qué puede haber 2,5 tribus en el lado este del río Jordán, 9,5 tribus en el lado oeste del río Jordán y una tribu sin provincia como heredad. Estamos hablando, en este caso último, de la tribu de Leví. Verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb
hijo de Jefone, ceneseo, les dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Recuerdan ese evento en Cades Barnea? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice verso 7: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Recordemos que Caleb, de la tribu de Judá, fue uno de los 12 espías que fueron enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán, aproximadamente 45 años antes. Aquella ocasión en que Israel tuvo oportunidad de entrar a la tierra prometida y que no fue posible. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque no le creyeron al Señor. Dice números 13, números 13 a partir del verso 27. Dice: les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Vamos, pongamos atención en la actitud de Caleb. Dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En este pasaje se destaca el carácter de Caleb en su manifestación, su expresión, porque inspira fortaleza de fe, fidelidad en momentos en los que otros estaban ya desfalleciendo. Lo que destaca en Caleb es la actitud en aquel momento en que se mantuvo firme en su opinión, basada en la fe en el Señor. Es decir, él creyó fielmente al Señor, ciegamente en el Señor, porque el Señor le había dicho: yo les he entregado la tierra. Una fe muy por encima de las opiniones de la mayoría, y bueno, la mayoría que salió desanimada después de espiar la tierra prometida. Una fe así siempre hará la diferencia entre el pueblo del Señor, porque aunque muchos somos del pueblo hoy en día habemos muchos que decimos ser del pueblo de Dios, siempre va a haber quienes se caractericen por tener fortaleza en su fe. La fortaleza de fe es fundamental. Y eso es justo lo que a Dios le agrada en los hijos. Porque en Caleb y en Josué se agradó el Señor, y las consecuencias de haberse agradado fue que ellos recibieron una bendición por parte del Señor. Por supuesto, cuando hablamos de fortaleza de fe, estamos hablando de la capacidad que se tiene para obedecer a Dios, que no cualquiera tiene la misma capacidad, porque muchos conocen la voluntad de Dios, conocen el mandamiento, sin embargo dicen: pero esto, pero aquello. Siempre hay peros para minimizar la voluntad de Dios, a pesar de que conozcan el mandamiento, lo que tienen que hacer en su momento. Siempre va a haber excusas, anteponiendo la fidelidad y obediencia a cualquier otra circunstancia de nuestra vida. Y eso es lo que hace la diferencia entre los creyentes. Caleb tuvo una fortaleza de fe que le permitió ser libre para recordar la promesa del Señor. Una libertad que por supuesto no va a tener aquel que haya sido infiel, que no haya sido fiel al Padre. Verso 8.
y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Aquí lo que está haciendo Josué es reconocer, es decir, el Señor ha prometido, perdón, Caleb, el Señor, lo que hizo Caleb fue recordar una promesa de Dios. Hoy en día, tú puedes escuchar a muchísimos predicadores que hablan de las promesas de Dios, pero se olvidan totalmente del mandamiento, de los mandamientos del Señor, de la voluntad de Dios para con su pueblo. Y se olvidan de hablarle al pueblo de esa responsabilidad que existe por parte del pueblo, de todos aquellos que se dicen ser pueblo de Dios. ¿Tú a qué crees que se refirió Jesucristo cuando dijo que el día de mañana, cuando Él regrese, muchos dirán, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos todo esto y aquello, evangelizamos, proclamamos la palabra, dimos no sé cuántos estudios, tengo 3,000 horas en estudio de audio. eh, Dime tú si en un momento dado todo ese esfuerzo, que en su momento quizás fue muy válido, por supuesto, que fue de mucha bendición para muchos, si en un momento dado eh, el Señor pudiera decir, si te conozco, ven a la bendición de tu Padre, si en un momento dado, en el trayecto de la vida de aquellos que predicaron y que hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, finalmente se alejaron de Él, se desviaron del camino de la verdad para, para decidir, por haber decidido poner sus ojos y su esperanza en este mundo. Entonces, es ahí donde nosotros tendríamos que considerar, ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿En qué descansa la fortaleza de nuestra fe? ¿Hasta dónde nos alcanza? ¿Podremos decir el día de mañana como Pablo lo expresó? He peleado la buena batalla. Todos quisiéramos llegar a ese punto. El asunto es si en el diario vivir estamos siendo fieles para poder llegar a ese punto. Así es de que la fortaleza de fe de la que hablamos y la que le permite, la que le faculta a Caleb recordar esa promesa de Dios a Josué en su momento, fue precisamente que él se mantuvo firme en su fe, fue fiel en todo momento. Caleb no falló. Y por eso le dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, ellos desfallecieron, pero yo me mantuve fiel a mi Dios. Caleb fue uno de los dos únicos espías que regresó con un buen informe, dando un parte de novedades con toda la expectativa conforme a la voluntad de Dios. Un informe de fe, creyendo que Dios le había dado a Israel la tierra y les permitiría conquistarla. Pero los otros 10 espías creyeron que Israel sería destruido en el intento de tomar Canaán. Y lamentablemente el pueblo les creyó a todos los demás espías que titubearon, que dudaron del Señor. El otro espía fiel, pues, por supuesto, fue Josué, y la característica que pesó en la actitud de los otros 10 espías fue que ellos midieron a aquellos gigantes que vieron en función de su propia fuerza. Pero Josué y Caleb midieron a los gigantes en función de la fuerza y el poder de Dios. La perspectiva fue totalmente abismal de unos y otros. Esa fue la causa del peregrinaje de Israel durante 40 años. Porque Dios no permitiría, por supuesto, que la incredulidad de aquella generación de israelitas recibiera la promesa de la tierra prometida. Y el Señor determinó que aquella generación muriera en el desierto, no iba a ver la tierra prometida, tendrían que morir
como un juicio a su incredulidad. Números 14, verso 26 en adelante, dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Por qué dice de 20 años arriba? ¿Recuerdan por qué? Porque eran justamente todos los varones que eran enlistados para la guerra. Eran tomados ya en cuenta a partir de los 20 años hacia arriba de edad, ya serían considerados para la guerra como soldados enlistados. Así es de que todos ellos, imagínense, todos ellos tuvieron que haber muerto durante todos esos 40 años para que entonces pudiera Israel entrar a la tierra prometida. Este era el juicio. Dice verso 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Esa fue la voluntad de Dios, literalmente. Verso 31. Pero vuestros niños, dice, pero vuestros niños, a los cuales dijiste que serían presa por presa, yo los introduciré. Ellos eran los que estaban ahí ya formando parte de la repartición de la tierra, y estos ya eran los nuevos líderes de las cabezas de las tribus. Así es de que de aquella generación, pues nada más estaba Caleb y Josué. Dice: yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Un terrible, terrible y triste juicio decretado por el Señor, que nos dejó una importante enseñanza. Es imposible recibir las promesas de Dios para quien falla en la fidelidad al Señor. Por eso estamos llamados, tú y yo, a edificar nuestra fe en la fortaleza que solo provee el conocimiento de la verdad. Si tú estás dedicado a un conocimiento que no tiene que ver con la verdad escritural, la verdad de Dios, y te has estado enfocando en otro tipo de conocimiento, tu fe no está firme en la verdad. Tu fe va a desfallecer, no se va a mantener fuerte, firme, sólida. Por esa razón, así como la tribu de Judá fue la primera en recibir su porción, pues la tierra al lado del Jordán también fue adecuado en su momento que Caleb fuese el primero de entre el pueblo de Judá en recibir su heredad. Era justo, era en honor a su fidelidad. Dice el verso 9: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste seguidamente al Señor mi Dios. Caleb le recordó a Josué la promesa que Moisés hizo y que quedó registrada en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, a partir del verso 35. Dice: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él daré la tierra que pisó, literalmente, como lo dijo Josué, la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. Continuamos ahí, el verso 10 dice: ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo.
Continúa hablando Caleb, continúa expresándose. Caleb dice, me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ya estaba grande Caleb, ya un hombre de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Imagínate esto. La fortaleza de Caleb, pues no solo era en el aspecto físico, sino en, en que esa fortaleza se manifestaba también en su fe. Y eso es justo lo que espera Dios de todo creyente. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que conforme nosotros nos hacemos viejos, ¿sí? Nos hacemos mayores, crecen las canas en nuestro cabello, nuestra fe con esos años sea cada vez más fortalecida. Que no sea en vano el tiempo que tenemos de vida transcurriendo en este mundo. Caleb se destacó también por su honestidad. Él fue muy honesto en esta ocasión porque no dijo algo diferente a lo que se había prometido. Él lo había podido decir. Habría sido muy fácil porque la mayoría de todos los que estaban en ese momento en la reunión, pues ni siquiera conocían realmente lo que se había dicho en aquel entonces. ¿Por qué? Porque todos habían muerto, toda aquella generación. Solamente estaba Caleb y Josué. Pudo haber dicho cualquier otra cosa en su propio beneficio, pero no lo hizo, él fue honesto. Lo que Caleb iba a recibir y aún más lo que él solicitó no fue un territorio como que libre de peligro, fue lo mejor, así de, no, aquí no va a haber ningún problema, no hay guerra, no, por el contrario, era una situación cargada de peligro, nada más, nada menos iba a pelear con los ceneceos. Pero él estaba aún dispuesto a afrontar los peligros de dicha recompensa para obtenerla. El mismo Caleb destacó que aún era fuerte para salir y para entrar. ¿Y esto qué significa? Él dice, no importa lo que ella tenga que afrontar aún, eh, yo quiero lo que el Señor me ha prometido. Dice el verso 12, continuamos, dice, dame pues ahora este monte, el cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estaba conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Él continuaba con la misma actitud con la que fue hace 45 años allá en Cades Barnea cuando fue designado y cuando él entregó el parte de novedades, diciendo, el Señor está conmigo, y si el Señor está conmigo, echaré a los anaseos de aquel lugar, de este monte. Así es de que Caleb pudo haber solicitado una porción de tierra pues, menos conflictiva, sin embargo, él era consciente de que de una o de otra manera había que enfrentar a aquellos pobladores de Canaán y decidió no dejarle esa encomienda a otro. Él no tuvo problema en afrontarla. Es claro que no es la edad entonces la que envejece a una persona, sino la actitud hacia la vida. Es un ejemplo a seguir. Verso 13. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, perdón, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, un gigante, y la tierra descansó de la guerra. El testimonio de Caleb nos enseña que cómo debemos ser ante las adversidades en relación a la fe, a nuestra fe que hemos abrazado. Porque en Caleb nosotros podemos confirmar que Dios recompensa nuestro esfuerzo
cuando ese esfuerzo ha sido enfocado en la manifestación de la fidelidad a su voluntad. No por obligación ni con pesar, sino con un sincero amor desinteresado y por la gratitud por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que Caleb también descansó de la guerra como el descanso que tuvo la tierra, como una bendición del Señor. Amén. Señor bendito, gracias Padre Santo por esta enseñanza que nos das a través de este capítulo, una enseñanza hermosa a través de aquel siervo fiel, Caleb, de cual nos da un gran ejemplo a seguir. Gracias Padre Santo por la oportunidad de ver en estos testimonios la actitud que debemos adoptar, Señor, hoy en día. La fidelidad a tu voluntad, una fidelidad basada en el amor que nosotros tenemos por ti, Señor, y por la gratitud por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que nos has dado y aún más por lo que no nos has dado, porque tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, amigos, pues bueno, ya concluimos. Fue un capítulo breve, corto. Sin embargo, pues yo creo que muy interesante, muy sustancioso. Así es de que, pues bueno, les esperamos mañana a las 7:30, si el Señor lo permite, para la recepción del día de reposo de Yom Kippur, el día del perdón, la sexta fiesta anual, la penúltima fiesta anual de este ciclo bíblico, ciclo anual bíblico. Así es de que, pues bueno, si gustan, pues bueno, les esperamos mañana alrededor de las 7:30 tiempo de la Ciudad de México. Pues esperamos que hayan tenido un día de reposo agradable en compañía de la familia. Y les tenemos una sorpresa, por supuesto. Les aviso para que tengan toda la expectativa. Nuestro querido amigo, ¿decimos quién? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que nos va a dar otra sorpresa a nuestro querido amigo Daniel. Daniel, de Argentina, nos va a compartir un estudio para Yom Kippur el día lunes a las 11 de la mañana. Así es de que si tienen la oportunidad, háganse por ahí el espacio, porque, bueno, pues bueno, vamos a tener la bendición de escuchar una vez más a David, que nos va a... ¿Perdón? Sí, es Daniel David. Sí, tiene dos nombres. Eh, Así de que, pues bueno, nos va a compartir Daniel un estudio que seguramente será de mucha bendición. Así es de que, pues mientras tanto, les esperamos para mañana a las 7:30 de la noche. Shalom amigos, que tengan un buen reposo. Shalom, buena noche.